Stand clear of the closing doors, please. La personalidad del acosador es desarrollada a partir de procesos de violencia, muy probablemente en sus hogares o en sus contextos primarios. Y esa es la parte más preocupante, ¿no? Normalizar el acoso con tal de no parecer débil, con tal de decir sí aguanto, con tal de decir yo merezco. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero que se recomienda siempre es documentar el acoso. Registra las incidencias, lleva un registro detallado de cada incidente de acoso. Queridos amigos, queridas amigas, buenas noches. Como cada semana estamos nuevamente con ustedes acá desde las sombras. Les mandamos un saludo muy afectuoso a todos que nos han seguido a través de nuestras redes sociales y que nos favorecen con su atención y pues que nos han enviado recomendaciones o peticiones de los temas que quisieran que abordemos. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la presencia en el estudio de Carla Valderas. Carla es una mujer súper joven, muy trabajadora, ha estado en diversos medios de comunicación, mamá, periodista y experta en temas de acoso laboral, que pues es el tópico que vamos a tocar el día de hoy. Querida Carla, buenas noches, bienvenida al estudio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Me siento súper contenta de estar en este espacio que está tomando tanta importancia, que está tomando tanta relevancia en un medio que se está dando a conocer y que está registrando pues un crecimiento bastante considerable, así que antes de que empecemos, pues los felicito por todo el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Carla. Oye, a ver, tú eres una mujer muy joven, muy talentosa, has estado en distintos medios de comunicación. No voy a enunciarlos porque pues tratamos de respetar la privacidad de tu experiencia. Hay que le busquen, que le busquen. Pero cuéntanos por qué tenemos que hablar del acoso laboral. Mira, el acoso laboral es un tema que desafortunadamente permea en todos los niveles laborales que se conocen, desde el más bajo, desde el más simple, que digo, al final de cuentas ningún trabajo es simple, todo requiere trabajo, pero desde los aspectos más sencillos, más básicos, lo podemos ver hasta los niveles más grandes y desafortunadamente estas situaciones pueden destruir tanto emocionalmente y físicamente a una persona que hablamos incluso del suicidio dentro de los trabajadores, ¿no? En el 2012, que es el último registro que hizo el INEGI, estamos hablando de más de 100,000 personas que fueron dañadas por esta situación tan desagradable, 60% de ellas mujeres. Sí, es un tema bastante difícil de tratar, que a veces no se habla lo que se debería, porque las personas tienden a pensar que como nos sentimos vulnerables en nuestro ambiente de trabajo, somos débiles. Y la persona que lo está sufriendo no se atreve a expresar la verdad de cómo se está sintiendo. Y eso va generando pues un círculo vicioso que lejos de disminuir, incrementa al punto justo de llegar a encontrar como única salida esa alternativa. Qué impresionante, qué fuerte que un problema, un fenómeno como el acoso derive en otro fenómeno como el suicidio, ¿no? Ahorita vamos a ahondar en estos temas. Está entrando al estudio el analista. Analista, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal el tráfico de esta ciudad? Buenas noches, querida Carla, Sombra. La verdad es que esta ciudad es por lo menos caótica, pero bueno, ya estamos por acá. La verdad es que bienvenida, Carla. Me hubiera gustado llegar un poco más a tiempo, Gracias. pero ya estamos por acá con ustedes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, analista. Carla, tú has tocado algunas cifras relacionadas al acoso, pero me gustaría que empecemos por definir qué es el acoso. ¿Cómo se entiende el acoso? El acoso es un
Bueno, es que tiene tantas facetas que lo podríamos entender como este acto de querer minimizar al trabajador, de querer hacer menos a la persona que está trabajando con nosotros o incluso cargarle tanto la mano que la persona se sienta en determinado momento sin la opción de verdaderamente considerarse una persona dentro del ámbito laboral. Si tuviéramos que definir el acoso, acosar a alguien, ¿qué es? O sea, cuando alguien es acosado por alguien, sabe que hay una carga emocional, una carga social encima de él por hacer o por no hacer. Es decir, está constantemente siendo observado, juzgado y propenso a la manipulación para conseguir determinadas cosas o para evitar que el acosado consiga determinadas cosas, ¿no? Entonces hay un proceso de Así es. premeditación en el acosador y el acosado acaba siendo víctima de esta circunstancia. Efectivamente. ¿Cómo puedes darte cuenta que estás ante una situación, ante un fenómeno de acoso como víctima, pero también como victimario? Porque el acoso corresponde a dos patrones psicoemocionales muy similares, donde el uno no existe sin el otro. O sea, sin acosador no hay acosado y sin acosado no hay acosador, ¿no? Y ambos tienen patrones específicos. ¿Cómo nos damos cuenta de que está ocurriendo esto en mi lugar de trabajo? Con respecto a la posición del acosado, es bastante simple, ¿no? Sí hay como este señalamiento, esta necesidad de minimizar a las personas, de querer exponerlo, de querer evidenciarlo, o incluso de querer restar valor a la persona, a pesar de que se desenvuelva bastante bien haciendo lo que se dedica, ¿no? Y de cierta forma, con el victimario no existe como tanto esta necesidad de que sea alguien en específico. Si mi víctima se va, puedo fácilmente reemplazarlo, ¿no? Hoy puede ser Carla, mañana puede ser Sombra, pasado mañana el analista. No hay algo que me determine a ser únicamente de cierta forma con alguien. Desde mi perspectiva, sí es como que el bully de la escuela, ¿no? El que tiene problemas en casa, el que tiene problemas consigo mismo y no sabe cómo sacar su frustración y lo vierte en terceras personas. Ok, entonces, a ver, para empezar, el acosador sustituye con facilidad a sus víctimas, ¿no? Y además utiliza distintas herramientas o distintos mecanismos para perpetuar el acoso. Aquí me gustaría traer a la mesa los tipos de acoso más comunes que existen. Tenemos el acoso verbal, el acoso social, el acoso físico y el acoso psicológico. Y esto es importante porque muchas veces el acosador no es consciente de que acosa. Eso ocurre con más frecuencia de la que pensamos. O sea, recordemos que los acosadores acosan porque fueron acosados. En algún punto, el acosador fue víctima del acoso. Así se aprende, ¿no? O sea, los acosadores no nacen así de la nada y aparecen ahí mágicamente, ¿no? La personalidad del acosador es desarrollada a partir de procesos de violencia, muy probablemente en sus hogares o en sus contextos primarios. Y funciona como un mecanismo de supervivencia. El problema es que este mecanismo de supervivencia o de sobresalir en un contexto, como no es consciente, cuando llegan a un espacio donde hay una competencia mayor, pues inmediatamente empiezan a usar estos recursos que aprendieron en sus casas en contra de ahora alguien más.
Entonces, esto es importante, o sea, que si usted me está escuchando y usted empieza a identificarse con estas características, usted puede ser acosador y no darse cuenta. ¿Cuáles son estas características? Usted dice cosas desagradables, usted se burla de otros, usted hace comentarios inapropiados de otras personas, hacia otras personas, bajo cualquier pretexto, ¿eh? Y a usted le parece normal, a usted le parece incluso divertido. Ok, bueno, entonces usted póngase ahí una palomita y diga, ah, yo hago esto. Bueno, entonces, primer check de puedo ser acosador. Y ahora, si a usted le hacen esto, primer check de soy acosado. ¿Qué otras cosas, Carla, qué otras características podemos encontrar? Mira, en el ambiente laboral, antes de continuar, me gustaría también señalar que uno de los aspectos en el que se da el acoso, que desafortunadamente es muy amplio, no solamente contra las mujeres, sino ya también vemos muchísimos casos en hombres, es el acoso sexual. Ahora, tomando esto en cuenta, también el acoso se puede dar cuando en tu posición de autoridad limitas a tus trabajadores. Cuando la carga es tan excesiva de trabajo que tus trabajadores no tienen el acceso a desarrollarse personalmente en su vida, en el día a día. Tiene tantas formas de manifestarse que muchas veces ya no parece tanto acoso, ya lo ven como algo normal. Y esa es la parte más preocupante, ¿no? Normalizar el acoso con tal de no parecer débil. Con tal de decir sí aguanto, con tal de decir yo merezco. Soporto tanto que merezco que me subas un nivel, que me subas un puesto, que me des más salario, porque estoy aguantando tu trato. O sea, te estoy demostrando que lo valgo. Ok, a ver, pero ahí hay una línea súper delgada, ¿eh? Hay una línea súper delgada. Conozco historias, y incluyo la mía, de pues trabajadores o de personas que estamos acostumbrados a trabajar 14 horas al día. Que empezamos a trabajar todo el tiempo, ¿eh? Y no lo sufrimos. O sea, no solo no nos quejamos, no lo sufrimos. Porque en realidad disfrutamos mucho nuestro trabajo. Entonces, sí, acabamos cansados, pero felices. Sí, corremos de un lado para otro y hacemos esto y hacemos aquello y tal. Y no hay un componente de presión externa desagradable. Y por el contrario, también he trabajado en contextos donde solo trabajas 6 horas al día, pero son horribles, ya te quieres ir, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante lo que comentas, Carla, y creo que es muy importante definir esa línea, identificar en qué momento es acoso laboral, sexual. Bueno, es que sexual es obvio, ¿no? No necesita mucha explicación, pero ¿en qué momento es acoso laboral y en qué momento no? Precisamente, fíjate, me gusta el punto que tocas. Por ejemplo, el periodismo a mí me encanta, es mi pasión. Y te lo juro que cuando los temas realmente me apasionan, me adentro tanto que no duermo, no duermo, pero es un gusto, es un gusto. Pero ya cuando es así de como, pues son las 4 de la mañana y tenemos que trabajar, y después de que ya te entregué 20 notas en el día y mis demás compañeros no hicieron nada, entonces ya podemos empezar a hablar del acoso. Sí es bastante evidente cómo el victimario se relaciona con su víctima para precisamente generar los puntos de acoso, el espacio, el ambiente donde se puede dar el acoso específicamente a una persona. Por supuesto, hay ambientes en los que no solamente una sola persona la acosada, sino que el mismo entorno es de acoso. Pero siempre hay alguien como que al que se dice, ¿no? Le cargamos más la mano. Así es. Okay, fíjate que esto que estás señalando es un punto clave para identificar el momento en el que comienza a convertirse una conducta en acoso. Me gustaría darles algunos puntos específicos, 5 puntos específicos para, para que identifiquen cuándo están entrando pues en una situación de acoso. El primero es que se empieza a desarrollar un temor de asistir al espacio, ¿no? Hay un temor de ir a trabajar, en este caso, ¿no?
hoy otra vez, y no es el temor del lunes, no, a ver, no es el del lunes, en el que todos queremos 3 tazas de café para despertar, no, es, así es, ¿no? No, toda la semana se vuelve lunes, cuesta trabajo llegar, hay desgano por llegar, hay miedo por no saber cuál va a ser la reacción del día de hoy, no sabemos de dónde va a brincar la liebre, pero algo va a pasar hoy, ¿no? Ya tenemos esa predisposición, existe esa predisposición. También aparecen síntomas como la ansiedad y el nerviosismo por ir al trabajo. O sea, cuando estamos en contextos de acoso, la ansiedad y el nerviosismo y la angustia están presentes todo el tiempo. Entonces, ¿qué van a tener? Pues el estómago va a estar deshecho todo el tiempo. Siguiente, es muy fácil entrar en estados depresivos porque el acosador y bueno, en este caso el acosado, de suyo tiene un perfil psicoemocional que lo va a llevar o a la ansiedad o a la depresión. Entonces, es muy probable que si un acosado tiende a la depresión, pues se desarrolle cuadros depresivos con mucha rapidez. Siguiente punto. Hay espacios cada vez más marcados de aislamiento. El aislamiento en contra del acosado se convierte en algo natural. El sistema o el acosador lo aísla del resto. Busca que no interactúe con el resto de la organización e incluso puede ser que el propio acosador se proyecte ante la organización como algo distinto a lo que se proyecta en contra del acosado. Porque recuerden que el acosador no es fuerte. El acosador no es fuerte como se proyecta en contra del acosado. En realidad es débil. Y entonces necesita al acosado para fortalecer su personalidad y su posición al interior de una organización. Dígase organización laboral, organización religiosa, familiar, académica, etcétera, ¿no? Y finalmente, ahora sí que esto es lo más grave, si el acosado no recibe ayuda o no es capaz de buscar autoayuda o de fortalecer su yo, su autoestima, porque esto es un tema de estima propia también, pues empieza a pensar en, ya me voy a suicidar, esto ya no es para mí, ya no quiero estar aquí, y entonces no tengo otro trabajo, y entonces no voy a encontrar otro lugar donde voy a trabajar, y entonces mejor me mato, ¿no? Estos pensamientos, cuando empiezan a existir estos pensamientos, es un foco rojísimo y alguien tiene que salir corriendo a recibir terapia o a pedir ayuda a su área de recursos humanos, que cada vez afortunadamente pues están más formadas y más listas para ayudar. ¿Coincides con esto, analista? La verdad es que este tema es de todo importante. Digo, una vez que ya te diste cuenta de que estás siendo acosado, que te están atacando, hiriendo, cambiando tu autoestima, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, no? O sea, ya cuando detectaste el acoso. Entonces, lo que me traté de enfocar en esta ocasión para ustedes, escuchas, es una lista de algunos pasos a seguir para cómo denunciar esta parte del acoso, ¿no? Y no quedarte nada más con el tema de me están acosando. Entonces, lo primero que todo es, ya explicó la Sombra, explicó Carla algunos de los tipos que hay en el acoso laboral, que es la desacreditación profesional, la sobrecarga de trabajo, la exclusión social, la humillación público-privada. Después de todo eso, que tú eres víctima de esas situaciones, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero que se recomienda siempre es documentar el acoso. Registra las incidencias, lleva un registro detallado de cada incidente de acoso, trata de incluir fechas, horas, lugares, descripciones de lo sucedido y nombre de las personas involucradas. Guarda evidencias, trata de buscar testigos, si es posible hablar con tus compañeros, a ver si alguno de ellos es capaz o quiere ayudarte a dar un testimonio sobre lo que está viendo. Después de esto, consulta el protocolo interno de tu empresa. Cada empresa se supone que debe tener un protocolo específico, algunas políticas de qué realizar ante una situación de acoso, cómo denunciarlo. Acude a recursos humanos. Si es el de recursos humanos el que te está acosando, pues ya no vas a ir con él, ¿verdad?
y entonces vas a irte directamente a presentar una queja formal ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay que acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es la Profedet. La Profedet va a brindarte asesoría legal gratuita en casos de acoso laboral, y ahí puedes acudir a cualquiera de sus oficinas o contactarlos para recibir orientación y apoyo. También presentas tu queja ante esta entidad. El problema es que si no se resuelve, pues vas a tener que presentar una denuncia por otra vía, ¿no? Y considera otras dependencias, dentro de las cuales está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En algún momento va a funcionar la Fiscalía General de Justicia. Busca asesoría legal también sobre acoso laboral y trata de mantener la confidencialidad para evitar represalias o más complicaciones. Sigue el proceso de conciliación y arbitraje, y esos son algunos de los pasos que te recomendamos llevar a cabo para este tipo de situaciones que estás enfrentando, que esperaríamos no le pasara a nuestros escuchas, pero lamentablemente en un país tan grande, pues estos casos parece que están sucediendo más continuamente, y más después de ver que 2,000 casos anuales se reportan en los tribunales laborales. Entonces, pues no es algo que quede ahí por el ahí se va, ¿no? ¿Qué les parece? No es un tema menor, así es, analista. Carla, ¿cómo llegaste a interesarte tanto en este tema? Pues mira, lamentablemente el periodismo es un ámbito súper apasionante, súper hermoso, pero muy misógino, muy machista. Así que te puedo decir que desde que yo empecé, incluso mi carrera, a estudiar mi carrera, tuve que enfrentarme con las cuestiones del acoso, y ya en el terreno profesional, las cosas se exacerbaron de una forma muy compleja. Afortunadamente cuento con redes de apoyo bastante sólidas y tengo una buena autoestima. Y sí me he necesitado muchas veces de valerme de apoyo psicológico para ir contrarrestando un poquito de la carga emocional que me deja, pues, dedicarme a lo que amo, a lo que me gusta, pero en este ambiente tan tóxico. Yo tengo una pregunta, Carla. Dime. ¿Cómo ves cómo es tu percepción de que ha cambiado o qué ha cambiado en cuestiones de percepción del acoso laboral en México en los últimos años? ¿Y qué papel crees que están jugando las redes sociales y los movimientos de justicia social para este cambio? Pues mira, creo que es una forma en que los casos se den a conocer, y desafortunadamente, digo, no me gustaría que fuera así, pero cuando el caso se hace viral, parece que hay que darle celeridad a la resolución, ¿no? Porque si no, pues es como si las organizaciones no trabajaran, y el hecho de evidenciar por medio de redes sociales las situaciones que atraviesan los trabajadores me parece algo sumamente sano, porque la Secretaría del Trabajo, Conciliación y Arbitraje se quedan muchas veces cortos. La cantidad de casos que tienen es abrumadora. Entonces, para que tú esperes tu turno, hay que esperar meses, meses verdaderamente. Y que un trabajador tenga la opción de dar a conocer su caso de esa forma, a lo mejor no le van a dar respuesta a una semana o dos, pero la gente va a empezar a conocer la situación, se van a solidarizar con él, y de cierta manera el victimario, el perpetrador del acoso, va a tener como este castigo social, que muchas veces, en comparación de lo que han hecho al trabajador, se queda corto. Sí, claro. De acuerdo, toda la razón. Fíjate que lo que tú acabas de decir, Carla, es muy importante. Las redes de apoyo. Todos deberíamos tener una o varias redes de apoyo sólidas. Y desafortunadamente, tanto después de la pandemia como en el momento de la historia en el que nos ha tocado vivir, donde la celeridad es la constante, donde las relaciones superficiales son la constante, donde la individualidad es la constante, pues es cada vez más difícil estabilizar redes de apoyo.
Y me gustaría pensar que los espacios laborales deben ser parte de las redes de apoyo. En el último programa, el programa pasado, quienes lo escucharon y si no, los invitamos a que lo escuchen, hablamos de cultura organizacional y hablamos de los tipos de organizaciones que existen, ¿no? Y hablábamos de las organizaciones jerárquicas y hablábamos de las organizaciones tipo clan. Y las organizaciones tipo clan suelen proveer mejores redes de apoyo porque se convierten en una especie de familia ampliada. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen en qué organización están, porque si muchas veces si son víctimas de acoso dentro de una organización jerárquica, aunque haya un área de recursos humanos con un protocolo para acoso, lo más probable es que se tengan que sentar y esperar su turno, como dice Carla, 2 meses, ¿no? Y eso es muy frustrante porque el acosado en realidad está en una situación de vulnerabilidad y tiene que enfrentarse a la disyuntiva de espero aquí sentado 2 meses a que me atiendan mi asunto o tolero el acoso o me repongo y respondo y entonces como es una estructura jerárquica, entonces me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Que es una disyuntiva real, a eso se enfrentan muchas veces. Estamos a punto de terminar el programa, tenemos escasos minutos, pero me gustaría, analista, que puedas darle recomendaciones a los escuchas para prevenir el acoso. Imaginemos los que estamos acá, pues ya tenemos hijos con determinadas edades, ¿qué le recomendarías a tu hijo en edad laboral para prevenir el acoso en su espacio laboral? Uy, qué complicadísimo, ¿no? Porque tú lo que quisieras es tener a tus hijos en una burbuja y que no les pase nada. Eso es lo primero que quisieras hacer. Pero creo que lo más importante es, de entrada, tener que siempre sepa que tiene la confianza de hablar con sus padres de lo que suceda, no necesariamente más en la escuela, en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Siempre, si hay comunicación en casa, creo que siempre te va a dar elementos como hijo de ser capaz de exigir, de quejarte y de defenderte, ¿no? Si tú a tu hijo desde casa lo tienes limitado a que no opines, no hables, no digas, no te metas, entonces, ¿cómo le vas a dar elementos? Tú ya estás haciendo bullying con él, ya lo estás acosando prácticamente. Entonces, ¿cómo le harías para que él salga al mundo a defenderse? Más bien, desde casa tenemos que ser capaces de ayudarle a nuestros hijos y eh, decirles que tienen la capacidad de responder. En la realidad, ya para cerrar, estoy seguro hemos tocado pues temas y puntos esenciales sobre el acoso laboral, tanto Carla, La Sombra, un servidor, que es claro que este tema no solo nos va a afectar a nivel individual, sino que también tiene consecuencias profundas en la cultura y productividad de las empresas. Este acoso laboral no debiera ser visto como un asunto aislado o menor. La realidad es que es una problemática que sí o sí debe abordarse con firmeza y seriedad. Todos debemos de poner de nuestra parte, debemos de buscar implementar políticas preventivas, fortalecer canales de denuncia y respaldar instituciones que les atañe sobre este tema. Si hacemos todo esto, creo que no necesitaríamos tener programas de este tipo, sino hablaríamos más bien de otros temas, de felicidad, de cómo reír, cómo sonreír un poco más, y no cómo molestar al compañero, ¿no? Eso es lo que opino. Gracias, analista. Carla, ¿tú qué recomendación le darías Amigos, al auditorio? en el nivel que ustedes aguanten, no se mide su profesionalismo. Si una persona está abusando de ustedes, no tienen por qué soportarlo, no tienen por qué aguantar. No son más profesionales por aguantar un maltrato. Todo eso va a repercutir en su salud emocional, que es algo que no tiene precio. Así que yo les sugiero que si no cuentan con redes de apoyo en su ambiente laboral, en su familia, acudan a las autoridades, acudan al jefe inmediato,
acudan a personas que los puedan ayudar, pero verdaderamente no se queden en un lugar que no los están valorando y que no merecen un trato indigno, porque como personas todos valemos exactamente lo mismo y justo, ¿no? Los malos tratos no van a disminuir si ustedes siguen permitiendo y se siguen quedando en ese lugar. Muchas gracias, Carla. Ya para cerrar, me gustaría dejar estos puntos de reflexión. El poder de detener al acosador solo lo tiene el acosado. Nada más, ¿eh? No lo tiene la institución, no lo tiene el Estado, lo tiene el acosado. Y el acosado tiene que levantarse y establecer con claridad el primer límite. Eso puede suponer una confrontación clara y hay que estar listos para tener esa confrontación clara. Y cuando hablo de confrontación clara me refiero a poder distinguir entre mi deber laboral, mi hacer laboral y todo lo que no es mi deber y mi hacer laboral. Ustedes pueden ser altamente productivos, pero si están en una situación de acoso, el acosador va a hacer ver que no lo son. Por eso es tan importante que ustedes conozcan los indicadores con los cuales se miden su trabajo. O sea, nuevamente, esto está profundamente relacionado con mecanismos y sistemas de control administrativo en las empresas. O sea, yo sé que a nadie le da gusto escuchar KPIs. Cuando escuchamos KPIs, todo el mundo quiere salir corriendo y entonces nadie quiere que lo midan y entonces nadie quiere que lo evalúen y entonces nadie quiere nada. Pero, señores, los KPIs existen por una razón. Existen para comprobar con elementos medibles, cuantificables, que tu labor está realizándose de manera correcta, para que nadie te pueda venir a decir que no es tan bien hecho lo que tú estás haciendo. Entonces, acostumbrémonos a trabajar con sistemas de medición, aún en los trabajos como dentro de las ciencias sociales, donde es muy fácil querer no ser medidos. A ver, si usted tiene que producir determinada cantidad de tazas al día, pues usted tiene que producir determinada cantidad de tazas con determinada calidad. Si usted pretende que no va a producir esas tazas porque no llega a tiempo, porque no pone atención, porque se equivoca y tienen que decir 20 veces que haga la misma cosa, lo van a correr. Y eso no es acoso, eso es falta de atención. Pero si usted hace las 20 tazas, las pone con la calidad en que se le pidieron, en cómo está su línea de producción, y entonces llega el acosador y ejerce violencia sobre las tazas y le rompe una y dice, ya ve cómo no terminó a tiempo, entonces el escenario es distinto. Pero ahí está la línea. Entonces, recuerden que para que exista el acosado, existe el acosador, requiere la existencia del acosador y viceversa. Y los sistemas de control en las empresas son fundamentales para poder distinguir cuando estamos entrando en un espacio de abuso, de acoso, y cuando no, porque también está la otra historia del otro lado. Yo conozco N historias donde el trabajador en realidad no quiere trabajar, pero solo quiere cobrar. Entonces, pues hay que decirle muchas gracias por venir a participar, muchacho, ¿no? Nos vemos en otro momento. Y eso es lo que tenemos que aprender a mediar. Recuerden también los puntos que platicamos hace un momento, los 5 puntos que platicamos en cuanto a saber en qué momento es tiempo de irnos, cuando usted empieza a sentir temor de asistir al lugar de trabajo, cuando empieza a sentir ansiedad y nerviosismo por asistir a ese lugar de trabajo, cuando se empieza a sentir deprimido, cuando empiece a observarse aislado, es momento de plantearse la pregunta, ¿debo permanecer aquí o no debo permanecer aquí? Cuando empiecen a venir pensamientos suicidas a su mente derivado del contexto laboral, reflexione, claramente no debe de permanecer ahí y claramente necesita ayuda profesional, no solo en la institución, en el lugar de trabajo, sino en un proceso terapéutico serio con un psicólogo, psicóloga serias, certificados con cédula profesional. Amigos, nos ha dado un gusto enorme tenerlos esta noche acá. Esperamos que
el tema haya sido de su interés, que les haya brindado herramientas para interactuar con mayor salud, con mayor felicidad en su espacio laboral. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.